Humash para el día domingo, Parashat Vayeshev. Estamos en el capítulo 37, versículo 1. La parasha anterior terminó, o al final estaba mencionando toda la fuerza de Esav, toda su familia, todos sus caudillos. Esto causó para Jacob una cierta preocupación, porque Esav no era amigo de Jacob, y ni su descendencia era amigo de Jacob, y ahora agarrando tanta fuerza, ¿qué iba a pasar? Entonces dice la Torah, Vayeshev Jacob be'eretz migurei aviv be'eretz Kenan. Jacob se asentó en la tierra de las peregrinaciones de su padre en la tierra de Kenan. Eile toldot Jacob, Yosef ben 17 shana, haya ro'e et echav batzon, vehunar et bnei bilha ve'et bnei zilpa neshe aviv, vayave Yosef et dibatam ra'a el avihem. Estas son las generaciones de Jacob. A los 17 años de edad, Yosef era pastor del rebaño con sus hermanos, y él era joven, pero solía estar con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, esposas de su padre. Y Yosef solía traer a su padre habladurías malas sobre ellos. Un versículo que tiene mucho contenido. Primeramente, Hashem, con estas palabras vemos cuál fue la respuesta al temor y al miedo de Jacob. Como trae Rashi, dice que hay una metáfora de unos camellos de un comerciante en lino que entraron a cierto lugar cargados de lino. Y el herrero se quedó perplejo preguntándose dónde podrá caber tanto lino. Entonces dice, un hombre astuto le respondió, una chispa que salga de tu fuelle puede quemarlo todo. De igual modo, Jacob vio a todos los caudillos de Esav descritos en la sección anterior, y quedándose perplejo dijo, ¿quién podrá conquistarlos a todos? La respuesta está escrita inmediatamente después. Estas son las generaciones de Jacob, Yosef. Pues está escrito, la casa de Jacob, su dinastía se convertirá en fuego, la casa de Yosef en llama, y la casa de Esav se convertirá en paja. Este versículo implica que saldrá una chispa de la llama de Yosef que consumirá y abrazará a todos esos caudillos de Esav. Impresionante. Entonces, lo que está diciendo en breve es que a veces puedes ver algo de mucho volumen, pero la pregunta es, ¿cuál es el contenido real que tiene eso? Por eso viene esa metáfora hablando de ese herrero viendo ese cargamento de paja y preguntándose dónde va a entrar todo esto. Entonces la otra persona dijo, de tu fuelle puede salir una chispa y se acaba con todo esto. Esto era el poder de Yosef. Yosef, que es realmente a partir de esta parte en la Torah, vamos a enfocarnos mucho en Yosef. Yosef es una figura increíble, de mucha enseñanza y de mucha inspiración. Imagínate que tan fuerte que era Yosef, que todavía siendo un niño, un bebé, Jacob ya sintió que podía enfrentar a Esav. Por eso cuando Yosef nació, él dijo, ya nos podemos ir, ya puedo enfrentar a Esav. ¿Y qué? Yosef siendo un niño va a enfrentar a Esav. Su poder espiritual era tal que aún siendo bebé, ya Jacob se sintió seguro de enfrentarse con Esav. Esta es la chispa al cual se refiere
esa metáfora. La chispa es Yosef. En este relato, Yosef tiene 17 años y se está formando aquí un problema familiar. Yosef era muy parecido a su padre y era el favorito de su padre. Y era muy buen mozo, muy estudioso y claramente se destacaba entre los hermanos. Y Jacob expresaba abiertamente su preferencia para Yosef, pensando en realidad que ese poder que tenía Yosef era una protección y un privilegio para todos los hermanos, para toda la familia. Eventualmente los hermanos tendrán que aprender esto, lo que podían aprender mucho antes, cuando su padre les trató de señalar de que Yosef, o resaltar la grandeza de Yosef, pero en ese momento todavía no estaban listos para recibir ese mensaje de Jacob. Entonces él salía a hacer, pastorear, salía a pastorear con sus hermanos, y los hermanos ya le tenían como un cierto desprecio. Pero Yosef veía también cómo los otros hermanos, los que eran nacidos de Lea, que eran, digamos, de un nivel superior, porque son hijos de la esposa completa y no de una concubina, entonces los trataban de una forma inferior. Y Yosef, lo contrario. Yosef estuvo con ellos y los trató de igual. Eso es lo que dice la Torá. Y él era joven, pero solía estar con los hijos de Bilhá y los hijos de Zilpá, la esposa de su padre. Y dice que Yosef venía habladurías malas sobre ellos. Todo lo malo que Yosef observaba en el comportamiento de sus hermanos, los hijos de Lea, se lo contaba a su padre, que habían comido el miembro de un animal vivo, que degradaban a los hijos de las ex siervas llamándolos esclavos, y eran sospechosos de promiscuidad sexual, y por estas 3 habladurías fue castigado posteriormente por la acusación de que habían comido de un órgano de un animal vivo. La Torá declara: cuando lo vendieron sus hermanos, degollaron un chivo y se mojaron la túnica de Yosef en la sangre, pero sin comérselo vivo, por la habladuría que contó sobre ellos, en el sentido de que llamaban esclavos a sus hermanos. La Torá dice que Yosef fue vendido como esclavo, y por la supuesta promiscuidad sexual que relató a su padre acerca de ellos, la Torá declara: la mujer del Señor alzó sus ojos hacia él. En fin, lo que Yosef hacía era contar cualquier cosa que veía en sus hermanos a su padre. Israel ahav et Yosef mikol banav ki ben zikunim hulo. Israel, que es Jacob, amaba a Yosef más que a todos sus hijos, porque Yosef era para él hijo de la vejez. Ve'asalo ketonet pasim, y le hizo una túnica de lana fina. Vayiru echav ki oto ahav avihem mikol echav, vayisneu oto, velo yachlu dabro leshalom. Viendo sus hermanos que su padre amaba a él más que a todos sus hermanos, le odiaron y no podían hablarle pacíficamente. Y ahora empieza una serie de sueños que la Torá nos va a contar. Primeramente nos va a contar de los sueños de Yosef. Más adelante vamos a ver más sueños de unos señores que están con él en la cárcel. Y más adelante los sueños del faraón. Es muy interesante que podemos ver cómo sueños son la forma en que Dios avanza esta historia.
porque cada uno de estos sueños se va a traducir en algo en concreto, como veremos a continuación. Vayachalom Yosef Chalom, vayaged le'echav, vayosifu od senoto. Yosef soñó un sueño y lo relató a sus hermanos, y ellos incrementaron más su odio hacia él. Vayomer alehem, y Yosef les dijo, Shimu na hachalom hazeh asher chalamti, oigan ahora este sueño que soñé. Vehine anachnu ma'almim alumim betoch hasadeh, vehine kama alumati vegam nitzava. Vehine tesubena alumotechem, vatishtachavena la alumati. Que en mi sueño, he aquí, dijo que está explicando su sueño a sus hermanos. Y él dice, he aquí que atábamos gavillas dentro del campo, cuando he aquí que mi gavilla se levantó y se mantuvo erguida. Y he aquí entonces que las gavillas de ustedes la rodearon y se postraron ante mi gavilla. O sea, mostrándoles por su sueño como él tenía autoridad sobre ellos. Vayomrulo Echav, y sus hermanos le dijeron, Hamaloch timloch aleinu, y mashol timshol banu, vayosifu od sinoto al chalomotav ve'al dvarav. Dijeron, ¿acaso reinarás sobre nosotros o dominarás sobre nosotros? Y ellos incrementaron aún más su odio hacia él por sus sueños y por sus palabras. Vayachalom od chalom acher, vayisaper oto leachav, vayomer hine chalamti chalom od, vihine hashemesh vahayareach vachad asar kochavim, mishtachavim li. De nuevo soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos y dijo, ¿qué sucedió en este sueño? He aquí que he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se postraban ante mí. Vayisaper el aviv ve'el achav, vayigar bo aviv, vayomer lo, ma hachalom hazeh asher chalamta, havo navo ani ve'imcha, ve'achecha lishtachavot lecha arza. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre lo reprendió, diciéndole, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos, y postrarnos en tierra ante ti? Como vamos a ver pronto, Jacob estaba contento de estos sueños, porque él prefería a Yosef y sabía que Yosef era destinado para la grandeza. Él lo veía claro. Pero también veía que esto estaba causando grandes problemas en la familia. Entonces cuando Yosef le viene a contar para calmar las cosas, él dice que en su sueño incluye que también su padre y su madre también van a inclinarse. Entonces él dice, ¿acaso tu madre se va a inclinarse ante ti? Ella ya no está en vida. Con esto quería como que calmar a los hermanos, que lo que está diciendo, no te preocupes, así como este detalle no cuadra porque la mamá ya no está, igual no tiene nada de preocuparse. Pero sabemos que eso no es así, porque está escrito que dice Rashi esta frase, dice, nuestros maestros aprendieron de aquí que no existe ningún sueño carente de aspectos absurdos. O sea, puede ser una cosa verdadera con alguna cosa que no es verdadera o con alguna cosa que no cuadra, y de hecho casi todos los sueños no cuadran, pero eso no quiere decir nada. Puede ser que el grueso de lo que se soñó sí es verdad, y ese fue el caso del sueño de Yosef, pero Jacob, para calmar las cosas, dijo que como que no presta atención a eso. Vayikanu bo Echav, y sus hermanos lo envidiaron, ve'aviv shamar et hadavar, pero su padre aguardó el asunto, o sea, esperaba cuándo ya va a ocurrir eso.
Y esto es el inicio de la historia de Yosef con sus hermanos. Y mañana seguimos. Con esto terminamos el Chumash de hoy.